Instituto Mexicano del Transporte. Buen día, mi nombre es Gabriela García Ortega, investigadora de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte, y hoy en el seminario interno del instituto tengo la oportunidad de presentar los resultados del primer análisis formal de la carga de conexión ferroviaria, que es la que tiene lugar en los puntos de la red férrea en donde las empresas concesionarias o asignatarias de este servicio de transporte acuerdan el paso de trenes o el intercambio de carga para que ésta llegue a su destino final. El propósito de analizar los datos relacionados con los movimientos de interconexión de la carga ferroviaria se ubica en el marco de la problemática expresada por algunos de los usuarios del ferrocarril vinculados al tráfico interlineal, entendiendo por tráfico interlineal el que requiere de la concurrencia de distintas empresas ferroviarias. Al respecto de esta problemática, el investigador Ernesto Estrada, en el capítulo de competencia económica de uno de los módulos publicados por el Colegio de México con motivo del bicentenario del Movimiento de Independencia, que llamó Los grandes problemas de México, este investigador señala que la división de la red, y lo leo textualmente, como ustedes lo ven en pantalla, la división de la red férrea nacional en concesiones independientes partió de la hipótesis de que la inclusión de derechos de paso y servicios de interconexión introduciría suficiente competencia entre los ferrocarriles regionales como para dejar al regulador un papel de excepción, entendiendo desde luego que los derechos de paso y los servicios interlineales serían los medios convenientes para la oferta de los servicios ferroviarios. De manera que el usuario final puede o podría solicitar el servicio al concesionario que mejores condiciones le ofrezca, sin tener que negociar cada tramo del recorrido de manera independiente con distintos prestadores o operadores de este servicio. Sin embargo, algunos de los reportes indican que los ferrocarriles en el país no han logrado aprovechar estas ventajas, y el resultado, como señala el investigador ya citado, es que el tráfico interlineal se ha visto entorpecido y la competitividad de los ferrocarriles en varios mercados no alcanza las expectativas planteadas o prometidas por la privatización. Un ejemplo de las inconformidades de los mecanismos de interconexión ferroviaria es el dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que expuso en una presentación la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, y en donde se expresan algunas de las quejas que tienen los usuarios del servicio ferroviario de carga. La Cámara que he señalado concluye tres grandes problemas que ustedes están viendo relacionados con el derecho de paso y que nos llevan a nosotros a destacar la importancia de conocer y entender por parte del Instituto Mexicano del Transporte, en este caso desde las consideraciones del análisis territorial, pues cómo son los movimientos de interconexión de la carga ferroviaria en México. El ferrocarril, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico Ferroviario de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, transportó en 2018 un total de 128 millones de toneladas, y de estas, menos de la quinta parte correspondió a movimientos que requieren que las empresas ferroviarias acuerden, intercambien o compartan el traslado de la carga. Los movimientos de interconexión de los que estaremos hablando constantemente a lo largo de esta presentación son de dos tipos, que son los denominados derechos de paso y los conocidos como interlineales, que de acuerdo con la ley reglamentaria del servicio ferroviario se definen de la siguiente manera. Por derecho de paso, vamos a entender que es el que se concede a un concesionario para que sus trenes y su tripulación transiten en las vías férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación. En el caso de la conexión interlineal, esta comprende los movimientos de carga en los que más de dos empresas se dividen el flete cobrado al usuario del servicio de carga.
Se trata, en consecuencia, de servicios regulares cuyo origen y destino se localizan en territorios de concesionarios distintos. De acuerdo con los datos origen-destino de la carga ferroviaria del año 2018, también proporcionados por la Agencia Ferroviaria, esta carga de conexión, dividida entre los dos modos de interconexión que ya se mencionaron, se divide. El 86.3% corresponde a los movimientos de carácter interlineal y 13.7% a los conocidos o denominados como derechos de paso, y que estos últimos, los derechos de paso, solo son reportados por dos de las empresas ferroviarias, y estoy refiriéndome a las empresas Ferrosur y Ferromex, que son a su vez las que manejan los mayores o las que reportan los mayores volúmenes de carga de interconexión. Ferromex concentra el 55% del volumen de carga de interconexión y Ferrosur el 30% de este tipo de carga. Conviene subrayar también que conocer los movimientos o el volumen de los movimientos de carga de conexión entre las empresas resulta información de importancia, desde luego, para la planeación y para la actividad regulatoria que las instancias gubernamentales relacionadas con este modo de transporte tienen que llevar a cabo. En este sentido, el análisis de los volúmenes de carga movidos entre empresas, que ustedes podrán ver en el cuadro que se observa en pantalla, permitió observar que la distribución de la carga de las dos empresas que ya mencioné, que son las que concentran el 85% del volumen de carga, es de la siguiente manera. Ferromex intercambia casi la totalidad de la carga registrada bajo la condición de lo que se denomina derecho de paso con la empresa Kansas, y algo similar ocurre en el caso de la conexión interlineal con la terminal ferroviaria del Valle de México. Ferrosur, en cambio, mantiene una relación por derecho de paso totalmente con o solo con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mientras que la relación interlineal la tiene con 4 empresas, aunque solo con uno de estos ferrocarriles concentra el 95% del total de la carga en esta condición. El análisis territorial de la información que se llevó a cabo nos permitió detectar que 19 de los más de 500 estaciones ferroviarias son los puntos en los que tienen lugar los movimientos de conexión, y de estos, solo 3, que son Lechería, Coatzacoalcos e Ixtepec, reportan cargas de conexión tanto de entrada como de salida. En el resto de los nodos, es decir, en los 16 nodos restantes, solo se tienen cargas de conexión de entrada. En el mapa lo que estamos viendo son justamente los 19 nodos en los que estaré hablando constantemente, y están diferenciados por círculos de color verde de distinto tamaño, todos aquellos que tienen un volumen de carga de más de 25,000 toneladas, y con triángulos pequeños en color café aquellos nodos de conexión cuyos volúmenes son menores a 25,000 toneladas. Bueno, de este universo de 19 nodos, 3 de ellos, Lechería, Monterrey y Celaya, concentran el 88% de los movimientos de conexión de entradas, mientras que un único nodo, que es Lechería también, concentra en el sentido de la conexión de salida un 65% de la carga. Los nodos también los podemos diferenciar de acuerdo a la presencia de carga que tiene que ver con movimientos por derecho de paso o movimientos de carácter interlineal. En este sentido, Monterrey, Celaya e Ixtepec son quienes reportan o manifiestan ambos tipos de interconexión. El resto solo tendrá un tipo de interconexión, y esta será interlineal. De entre todas ellas, y independientemente de si reportan movimientos de derecho de paso también, el volumen predominante va a ser de carácter interlineal. El único caso
o el único punto de la geografía ferroviaria nacional donde el porcentaje de carga de interconexión por derecho de paso va a ser mayoritaria es el caso del nodo Monterrey. Los datos que pudimos llevar a cabo el análisis también nos brindan información acerca de los ferrocarriles de entrada y los ferrocarriles de salida mueven carga en cada una de las estaciones de conexión. Y el análisis de estos datos se expresa en las gráficas que estamos viendo en este momento. En la gráfica 1 podemos observar que 4 de las 19 estaciones reportan cargas de 2 ferrocarriles. En el resto de ellas, solo un ferrocarril está presente. De estos 4 nodos en donde hay presencia de 2 ferrocarriles, en Lechería y Coatzacoalcos se trata de movimientos solo de carácter interlineal en su totalidad, mientras que en los otros dos, Celaya e Ixtepec, tenemos que se presentan ambas modalidades de interconexión, derecho de paso e interlineal. En esta primera gráfica también podemos apreciar que aunque la empresa Kansas, que son las barras de color anaranjado, contribuye solo con el 8.6% del volumen de carga interlineal, es el ferrocarril de entrada que está presente en mayor número de nodos de conexión. Como ferrocarril único está presente en 9 de estos nodos y en 2 más comparte carga de conexión con otro ferrocarril, me refiero a Lechería y Celaya. Mientras que la empresa Ferromex, que está representada en verde, aunque es la que mueve el 55% o reporta el 55% de la carga de interconexión, solo está presente en 6 de estos nodos. En el caso de la gráfica 2, lo que estamos observando es que en 4 de los nodos se registran movimientos de un tren de salida, que es el caso de Lechería, Coatzacoalcos e Ixtepec, y Monterrey, que no se alcanza a apreciar en la gráfica porque su volumen es tan pequeño, es 0.3%, que no alcanza a observarse. En el resto de los nodos vemos que las barras aparecen en gris y se debe a que no hay reporte de un ferrocarril de salida y por tanto aparecen bajo la leyenda de no aplicar. El análisis de la carga de interconexión consideró conveniente ver también cómo eran los movimientos desde la perspectiva del tipo de carga. En la gráfica lo que estamos observando es que de las 22.5 millones de toneladas de carga de interconexión, cómo se distribuyen por tipos de productos, y vemos que de los 17 tipos de productos en los que solemos clasificar en el instituto la carga, 7 de ellos, pues concentran algo así como el 90% de todo este total de carga de interconexión. Y me estoy refiriendo, si seguimos la gráfica en el sentido de las manecillas del reloj, pues vemos que se encuentran a la cabeza los productos minerales, luego los agrícolas, cemento, hasta los contenedores y la industria de alimentos, el petróleo y derivados, y hacen un 90% de este tipo de carga. ¿Por qué el interés de esto? Pues es que observamos, como veremos a continuación, que si bien la distribución de los volúmenes de carga de interconexión entre las empresas ferroviarias es desde luego diferente, ya dijimos que Ferrosur y Ferromex en conjunto suman el 85% de la carga de interconexión. Sin embargo, a nivel de empresas, están presentes siempre estos 7 conjuntos de productos que ya hice mención. Y lo mismo ocurre a nivel de nodos, como podemos ver en la gráfica. Para los 6 nodos que aquí se muestran en esta gráfica, todos estos 7 conjuntos de productos son los que muestran los mayores volúmenes de carga. Desde luego, no en todos los casos se registran los 7 conjuntos, pero sí en todos ellos hay presencia de algunos de estos tipos de carga que se han estado mencionando. Desde luego, la proporción en cada estación tiene pesos distintos. Por ejemplo, las toneladas de productos minerales, en el caso de Monterrey, que es el segmento de la barra que aparece en azul claro,
pues es un poco mayor que en lechería. En este sentido también cabe destacar por el significado que tiene la carga intermodal, que lechería es el único de los 19 puntos de conexión con presencia de carga contenerizada, que es el segmento que aparece en verde, y que representa en el caso de lechería el 13% del total de su carga de interconexión, superada solo por los volúmenes que tienen que ver con el granel mineral y el granel agrícola. Bien, para entender la participación o el papel de los nodos de interconexión, dado que no es lo mismo el peso que tiene un nodo como Celaya o el que tiene Felipe Pescador en el estado de Zacatecas, se buscó diferenciarlos considerando otras características que no solo tuvieran que ver con los volúmenes de carga movilizados, y para ello se realizaron distintos análisis. Todo esto debido a que no se cuenta con información que permita conocer qué rutas precisas sigue la carga de conexión. Entonces, la decisión fue poner el énfasis en caracterizar cada uno de estos 19 nodos de conexión y diferenciarlos. Uno o el primero de estos análisis a los que he hecho referencia consideró las entidades de origen y de destino con los volúmenes, o las entidades de origen y destino que tienen los volúmenes mayoritarios de carga de interconexión para cada uno de los nodos que presentaremos, ¿no? Por ejemplo, en el mapa me referiré primero a lechería, que concentra, como ya he citado, 2/3 partes de la carga de interconexión de entrada y más de la mitad de la carga de interconexión de salida. Este nodo conforma, de acuerdo con las entidades de origen y de destino mayoritarios de la carga que está asociada a esta estación, pues conforma una región que se carga hacia el centro-este del país, que aparece ahí en anaranjado, con excepción de Colima, que queda fuera de esta área. En el caso de Celaya, que concentra el 5.3% del volumen de la carga de conexión, como se observa en el mapa, conforma una región que es una especie de alineación de entidades de origen y de destino con dirección suroeste-noroeste, que va de Jalisco a Tamaulipas. Y para los nodos como Monterrey, lo que estamos viendo es que los productos básicamente son productos minerales y siderúrgicos, tienen como entidades de origen y de destino los estados de Nuevo León y Tamaulipas, aunque también tienen como una entidad de origen importante el caso de Colima, y esto pues debido, se explica fácilmente por la importante relación ferroviaria que existe entre Monterrey y el puerto de Manzanillo. En el caso del nodo Torreón, el 92% de su carga está compuesta por productos químicos y petroquímicos y conforma dos espacios regionales de acuerdo a los estados de origen y de destino. Uno está formado por Coahuila y el estado de Durango como entidades de origen de la carga que tiene conexión en Torreón, y otro por la Ciudad de México y el Estado de México como entidades de destino. En el caso del nodo Coatzacoalcos, en la zona del Istmo de Tehuantepec, este nodo maneja más o menos el 3% del total de la carga de conexión, y el 90% de sus toneladas corresponde a productos como el cemento y bienes de la industria siderúrgica. Este forma una región con los estados contiguos de Oaxaca y Veracruz, aunque también involucra a Guanajuato en el centro del país, y tiene como destino al estado de Yucatán. Otro de los análisis que se consideró importante llevar a cabo para distinguir la participación de los nodos de conexión tomó en cuenta los volúmenes de los flujos de carga que se estima se distribuyen a través de la red ferroviaria del país. Pero antes de ver esta relación es importante hacer un par de señalamientos. Desde luego, la ubicación de los nodos de interconexión, como se podría apreciar en el mapa, responde evidentemente a la confluencia de vías de empresas ferroviarias distintas.
Pero la importancia estratégica de cada estación corresponde a las opciones que tiene la carga para dos consideraciones. Una, las razones de configuración de la red, las razones de configuración física geográfica de la red, digamos, en donde presentan como única alternativa que la carga salga de su zona a través de un movimiento de conexión para llegar a su destino, que serían los casos de los nodos que quedan en los recuadros que aparecen en el mapa. O bien otra posibilidad, que es la que comprende la alternativa de que el dueño de la carga, ya sea por necesidad o disposición, decida recurrir a un enlace entre prestadores de servicio ferroviario para que sus productos arriben a destino en el menor tiempo posible. Es decir, tiene posibilidad de elegir rutas distintas, la larga y la corta. En ambos casos, el movimiento de conexión enfrentará, entre otros aspectos a considerar, pues las restricciones que los volúmenes de carga del tráfico local le impongan en los diferentes tramos de la red férrea nacional. Así entonces podemos hablar ya de la relación que mencionaba minutos antes, en donde buscamos encontrar si había alguna relación y qué tipo de relación entre la ubicación de los nodos de conexión o las estaciones de conexión y los flujos del tráfico local de carga. En este mapa estamos viendo la distribución del tráfico local a partir de o con base en los datos de 2017 que nos proporciona la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y que nosotros estimamos a partir del proceso de asignación que desde hace varios años se sigue en el Instituto o utilizamos en el Instituto Mexicano del Transporte. En esta relación de estaciones de conexión y flujos de la carga total, encontramos tres condiciones o tres consideraciones distintas. En la primera de ellas, 7 de los 19 nodos se ubican sobre los dos corredores ferroviarios más importantes del país, que son los corredores que tienen un tráfico local total anual de entre 10 y 30 millones de toneladas, que aparecen en rojo o café oscuro, y donde se destaca desde luego la presencia y la ubicación de los nodos de Lechería, Monterrey y Celaya, que son los tres que tienen los mayores volúmenes de movimientos de interconexión. Pero también sobre este corredor se ubican otros 4 nodos que son Barroterán, Ciudad Frontera, Ramos Arizpe y el nodo Saltillo, cuyos volúmenes de carga de conexión no parecen corresponder a la dinámica de este corredor ferroviario que enlaza la frontera norte desde Piedras Negras o Nuevo Laredo con la zona centro del país, sino más bien a la consideración que mencionaba con anterioridad, a esa que habla de la configuración de la red, en donde esa configuración geográfica solo permite que la carga salga de sus regiones de origen a partir de algún punto de conexión. Una segunda situación en esta relación de ubicación de nodos de conexión con los flujos que presenta la red ferroviaria nacional también está formada por 7 nodos de conexión. En este caso estamos hablando de Torreón, Aguascalientes, Chicalote, Ajuno, Querétaro, Veracruz y otro nodo presente de la Ciudad de México. Estos nodos se ubican en segmentos de la red en donde los flujos de la carga del tráfico local se encuentran entre 5 y 10 millones de toneladas. La única excepción de todos estos nodos que mencioné, que tienen movimientos poco significativos, es Torreón, que sí tiene un movimiento de conexión importante. Y por último tenemos los 5 nodos restantes que se localizan en segmentos de la red en donde los flujos son menores a 5 millones de toneladas. Y de estos quiero destacar 2
que son los dos que se localizan en el istmo de Tehuantepec. Estoy hablando de Ixtepec y de Coatzacoalcos, que destacan porque ambos tienen un doble papel, es decir, funcionan como estaciones de conexión de entrada y estaciones de conexión de salida de la carga, y porque además también se trata de ser nodos cuyos volúmenes de carga sí es significativa dada los volúmenes totales de carga que se manejan en esa zona. Bueno, otro de los análisis que se llevó a cabo para poder diferenciar cada uno de los nodos de interconexión consideró los pares origen-destino de más de 50,000 toneladas para aquellos nodos que tienen un volumen total de carga de interconexión mayor a 100,000 toneladas, y se diferenciaron también de acuerdo a aquellos que registran movimientos por derecho de paso de los que registran movimientos de la modalidad interlineal. El mapa que estamos viendo en este momento representa los movimientos o los pares origen-destino de los 4 nodos en donde hay movimientos por derecho de paso, que son Monterrey, Celaya, Ixtepec y Torreón, aunque en el mapa solo aparecen 3, el que no aparece es Torreón porque no registra ningún intercambio origen-destino de 50,000 toneladas o más. Hablemos de Monterrey, que es la estación que registra el principal volumen de carga por derecho de paso con más de 3 millones de toneladas y es por tanto el que mayor número de intercambios origen-destino de más de 50,000 toneladas muestra en el mapa. Son las líneas en color marrón que se ven en él, y con esto podemos ver que Monterrey como nodo de conexión pues es el que mayor alcance territorial tiene, pues involucra tanto puertos como puntos localizados en la frontera norte que no se observan en otros de los casos cuando estamos hablando de derecho de paso. En el caso de los movimientos de carácter interlineal, aquí estamos viendo ahora el mapa que representa los intercambios origen-destino relativos a la estación Lechería. Este mapa nos está presentando el entramado de pares origen-destino de más de 50,000 toneladas que tiene como punto común en el territorio nacional la estación de Lechería. El volumen de carga de esta estación y la diversidad de intercambios que muestra Lechería como punto de interconexión origen-destino, pues vemos que tiene un vasto territorio, de hecho el de mayor alcance de todos los nodos que se estuvieron analizando con motivo del conocimiento de los movimientos de interconexión. Vemos que Lechería conecta carga que viene o va desde la frontera norte, lo mismo que puntos del litoral pacífico o de la costa del Golfo de México, con puntos del centro del país y de la región centro-occidente de México. Acá, en cambio, estamos viendo otros 3 de los nodos que contrastan con el caso de Lechería, y me refiero a los casos de Aguascalientes, Saltillo y Ciudad Frontera, que son de este conjunto de 9 nodos de más de 100,000 toneladas de carga de conexión, pero que son los que registran obviamente los volúmenes más bajos de este conjunto de 9 nodos, que contrastan, como ya decía yo, con el caso de Lechería. Estos 3 nodos lo que tienen en particular no solo es que manejan los menores volúmenes de carga de este grupo, sino que también tienen un solo par cada uno de ellos con un volumen de carga de más de 50,000 toneladas. Y en el caso de Aguascalientes vemos que la conexión es entre el puerto de Altamira y la ciudad de Pabellón o la localidad de Pabellón en el estado de Aguascalientes, y que se trata de productos minerales. En el caso del nodo de conexión Saltillo, también es un solo par. En este caso, lo que se mueve ahí son productos agrícolas que van de San Juan del Río en Querétaro a Río Escondido en Coahuila, y este movimiento corresponde más o menos al 35% de la carga de conexión que atraviesa por Saltillo. Y como último caso, aquí en este mapa estamos viendo al nodo Ciudad Frontera en el norte,
en donde también un solo intercambio, en este caso de productos químicos entre la localidad de Química del Rey y Monterrey, en donde este movimiento comprende el 60% del volumen total de carga de interconexión de la localidad o del nodo Ciudad Frontera. Finalmente, de lo que hablaré es de los casos de los nodos Ixtepec y Coatzacoalcos, ubicados en la zona del Istmo de Tehuantepec. En ambos casos, y como única situación, los datos de la carga ferroviaria analizada exponen, como de verdad no ocurre en otros nodos de interconexión, que un mismo intercambio, es decir, un mismo par origen-destino es reportado por dos empresas ferroviarias distintas. En este caso se trata o estamos hablando de las empresas Ferrosur y del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Por su localización geográfica es importante mencionar que Coatzacoalcos se encuentra en la zona en donde se conectan dos realidades ferroviarias muy distintas. Una es la del centro y norte de México y la otra la del sur y sureste del país. Y Coatzacoalcos también se encuentra en el área de la única articulación ferroviaria posible entre ambas realidades, en donde la interacción de los ferrocarriles, en este caso Ferrosur y FIT, exige voluntad y coordinación para que la carga, ya sea que arribe o salga de la región sur-sureste, pues de otra manera, de no ser así, se trataría de un territorio ferroviario que quedaría en condición de aislamiento. Coatzacoalcos, como nodo de conexión intermodal, concentra casi la mitad de su carga en enlaces de carácter, y esto es importante señalarlo por las condiciones que mencioné con anterioridad, son enlaces de carácter interregional, pero también una parte de sus movimientos, 16% de estos movimientos, son enlaces de carácter intrarregional. En el caso de Ixtepec, quien maneja algo así como 400,000 toneladas de carga de interconexión, todos sus pares representados en el mapa, sus 4 pares origen-destino de más de 50,000 toneladas, son enlaces de carácter interregional y concentran casi el 80% de sus movimientos de conexión. Bueno, pues para terminar y como parte de los comentarios finales, tendría que decir que los movimientos de conexión ferroviaria son sin duda información muy importante para la planeación y para la actividad regulatoria o reguladora que tienen que llevar a cabo las instancias de gobierno. Desde luego, estimar desde la información disponible las rutas que sigue la carga no fue posible y, como ya había mencionado, de ahí la decisión de analizar y caracterizar los nodos de interconexión. De acuerdo con los datos analizados, pues sí sabemos ya que menos de la quinta parte del volumen total de la carga manejada por el ferrocarril en un año, al menos de acuerdo con los datos de 2018, es de conexión. La caracterización y diferenciación de los nodos se consideró importante por las razones que ya he mencionado y se realizó a partir de distintas variables que son las que se estuvieron presentando. Recordemos algunas de ellas, por ejemplo, pues la proporción de la carga por derecho de paso interna y la interlineal en cada uno de los nodos, la relación entre la ubicación de nodos y los flujos totales de carga en los segmentos de la red, y desde luego los pares origen-destino de más de 50,000 toneladas que requieren o utilizan una de las estaciones de conexión analizadas. De todo este análisis, de los 19 nodos analizados, destacan 6 que aparecen en el cuadro que ustedes están viendo ahora en pantalla, y que estos 6 nodos pues son los que sugieren un alcance de mayor envergadura en el contexto del funcionamiento del servicio ferroviario mexicano. Veamos uno de los casos, desde luego el de Lechería, que es el más destacado. Lechería concentra el 67% de la carga total de conexión del país. Es una estación con movimientos de conexión tanto de entrada como de salida. La totalidad de su carga es de
responde a la modalidad interlineal y es el que mayor variedad de productos maneja, también el que mayor número de ferrocarriles de conexión registra, 3, y desde luego el que mayor número de pares origen-destino presenta, ¿no? Me estoy hablando de 59 pares origen-destino que requieren de su servicio de conexión. Se trata sin duda de un nodo muy importante y se ubica nada menos que en el principal corredor ferroviario del país, ese que conecta, ya habíamos dicho, la frontera norte con el centro del país representado desde luego por la concentración o la gran concentración urbana e industrial del mal llamado Valle de México. Y así podríamos analizar cada uno de estos 6 nodos, pero también podemos contrastarlos con los otros 13 que no aparecen en el cuadro. Y citaré el caso de uno de ellos, Ajuno en Michoacán. Ajuno solo maneja el 0.1% de la carga de conexión, es totalmente de carácter interlineal. Su producto principal es el que se registra bajo como productos animales y se ubica Ajuno en uno de los segmentos de la red donde el tráfico local es de entre 5 y 10 millones de toneladas. Esto para ver, como mencioné ya, el contraste con el caso del nodo Lechería. Finalmente, me restaría decir que desde luego el interés que nace de la necesidad de conocer y de entender más y mejor el funcionamiento del transporte ferroviario de mercancías que requiere de acuerdos entre las empresas ferroviarias continuará en el Instituto Mexicano del Transporte y lo hará buscando respuestas en el terreno de las rutas que sigue la carga que necesita cruzar por las vías de 2 o más prestadores de este servicio para llegar a su destino. Por mi parte, agradezco su atención y las dudas que tengan o los comentarios que quieran hacer, se encuentran los datos en pantalla y serán muy bien recibidos. Instituto Mexicano del Transporte.